Amén, por las vacaciones que nos permitió hacer. Amén. Gracias. Sabemos que como personas, como humanos, a veces necesitamos un poco desconectar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Pero Dios. acá estamos de nuevo para servirle. Amén. Le doy gracias a Dios, amén, por permitirme compartir su palabra una vez más. Pero antes quiero orar, amén, por la palabra. Los invito a que cierren sus ojos y que me acompañen en oración. Padre, Señor, yo te doy gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, una vez más, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por la vida de mi familia y por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que tú le permitiste estar en este lugar. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas esta que es tu palabra, Señor, en esta noche, Padre. Que sea de bendición, Espíritu Santo, y de enseñanza para cada una de nuestras vidas, Señor. Así como lo fue para la mía, Padre. Yo te pido, Señor, que tu presencia se derrame, Padre, en este lugar y que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre. Así como también te pido, Señor, que estén prestos los oídos, Padre, para poder entender, Espíritu Santo, de lo que tú nos quieres hablar, Padre, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El Señor me ha dado una palabra, amén. Esta semana estaba a full, ¿no? Yo volví a trabajar el día martes y vio cuando uno vuelve de vacaciones se encuentra con un choclo de cosas en el trabajo. Pero sin embargo, el Señor me dio las fuerzas, amén. Amén. No solamente eso, sino que el diablo también me quiso atacar en la garganta, que de hecho hasta ahora me cuesta un poco hablar. Estuve 2 días prácticamente sin dormir. Un día creo que dormí 3 horas nomás y me tuve que levantar igual a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y sentía que no tenía fuerza, iglesia. Esta semana me sentí muy cansada, le decía a mi marido, estoy cansada. A pesar de que venimos de vacaciones, es como que fue todo un boom así de golpe y me sentía mal y decía, Señor, dame una palabra porque en verdad no tenía nada para dar. ¿A cuántos le pasó a veces? Y a veces decía, no, a veces el diablo es el que nos pone esas dificultades en nuestras vidas para cerrarnos, en no querer buscar de su presencia, en no poder agarrar la Biblia, no poder arrodillarnos a orar. Así que empecé a orar, le empecé a pedir al Señor que bendijera mi vida, que me diera una palabra, que llevara todo el estrés que tenía, que pudiera descansar porque lo que quería era dormir a la noche porque no dormía, amén. Pero sin embargo acá estoy y el Señor se ha llevado todas mis cargas. Aleluya. Cuando venía en el tren, venía muy cansada, sinceramente, muy cansada. Pero decía, no, tengo que llevar el mensaje, decía, Señor, ayúdame, amén. Amén. Pero qué grande iglesia que es nuestro Dios, cómo Él se lleva nuestras cargas, Amén. cómo Él renueva nuestras fuerzas, Gloria a Dios. amén. Sí, ¿Cuántos Señor. dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Cuando los hermanos empezaron a cantar corito, ahí me activé. Y cuando la escuché cantar a la pastora también, que se animó. Amén, los coritos son esenciales, a mí me llenan, es como que activan. Yo soy de la vieja guardia y antes en la iglesia nosotros no teníamos instrumento, era solo palmas nomás y corito, y a cantar. Pero él es hermoso, es muy lindo, amén. El Señor me llevó a hablar, amén, sobre una historia muy conocida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es la historia de Jacob y Esaú. Amén. ¿Cuántos conocen esa historia? Amén. Gloria a Dios. Pero todo esto conlleva a algo principalmente. El Señor me mandaba a predicar sobre el rencor y la falta de perdón. Amén. Amén. ¿Cuántos saben qué es el rencor? Amén. Amén. ¿Hemos tenido rencor en algún momento? Amén. Amén. Yo lo he tenido, iglesia, y lo digo acá adelante porque es la verdad. Hemos tenido rencor en algún momento en nuestras vidas. El rencor viene por muchas circunstancias, por muchas. Puede ser por una traición. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? ¿Por qué puede venir el rencor en nuestras vidas? Por una injusticia, por una mentira, amén. Por un abandono, por la pérdida de un ser querido. Puede venir por muchas cosas el rencor a nuestra vida, amén. Amén.
Y muchas veces, sin embargo, hasta con Dios mismo nos hemos enojado. Hemos sentido rencorosos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ha pasado eso. Muchas veces cometemos el error que le echamos la culpa a Dios de todo. Como si fuera que Dios tiene la culpa, ¿no? Y el Señor me da una palabra en Levítico 19:18. Cuanto los tengan pueden decir amén. Y si no, lo leen en la pantalla, no hay problema. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué dice su palabra, iglesia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. A ver, lo repetimos todos juntos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Leí esta palabra y decía, Señor, qué tremendo desafío, ¿no? Ama a tu prójimo. Es un mandamiento. Amén. Que el Señor nos dio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a ustedes mismos? Amén. Se aman, ¿no? Gloria a Dios. Nos amamos mucho. Pero sin embargo el Señor dice, amarás a tu prójimo. Amén. Y se me venía esta palabra y decía, Señor, qué tarea difícil nos diste. Porque cuando uno lleva rencor hacia una persona, es muy difícil amar a tu prójimo. Es muy difícil perdonarlo. Vos ves a esa persona que te lastimó, que te hirió, sea lo que sea. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por eso. Cada uno de nosotros nos hemos enojado con alguien. Tal vez con algún familiar, tal vez con algún vecino, tal vez con algún amigo, algún compañero de trabajo. Amén. Todos hemos pasado por esa etapa. Y muchas veces nos cuesta, iglesia, sanar, nos cuesta perdonar. Amén. Guardamos ese rencor que nos lastima, que nos intimida todo el tiempo y no nos damos cuenta que mediante eso, ¿qué estamos perdiendo? Nuestra salvación. Amén. 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 Estamos perdiendo nuestra salvación. Es ahí que el enemigo actúa sobre tu mente todo el tiempo, te manipula todo el tiempo, en ese odio, en esa bronca, en ese resentimiento. Pero sin embargo Dios quebranta con su palabra y dice, amarás a tu prójimo. Amén. El Señor fue un claro ejemplo en nuestras vidas de cómo Él nos amó, que entregó a su Hijo a morir en aquella cruz por nosotros, por nuestros pecados. Entonces Él quiere que sigamos su ejemplo. Amén. Cuán amor más grande que el de nuestro Dios. Aunque cueste la vida, aunque cueste perdonar, aunque cueste sanar. Amén. El Señor nos manda a que perdonemos. Amén. Amén. Quiero compartirles una anécdota. Esto no está en la Biblia. Es una anécdota que les voy a contar. Dice así. 2 hombres estaban compartiendo injustamente una celda en prisión hace años. Y en esa prisión soportaron muchos maltratos, muchas humillaciones de parte de los guardias, de los policías. Pero años después se encontraron en libertad. Uno le preguntó al otro, ¿te acordás de los guardias de la cárcel? Le respondió él, no me acuerdo de nada, gracias a Dios olvidé todo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú le dices, ¿te acuerdas? Y él responde, yo los continúo odiando con todas mis fuerzas y le deseo que le pase cualquier tragedia. Entonces el amigo le dijo, lo siento mucho por vos, eso significa que todavía te tienen preso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron esta pequeña anécdota? ¿Amén? El Señor Iglesia nos dice que si nosotros guardamos rencor, estamos presos espiritualmente. El Señor me confirmaba esta palabra, siempre me da gracia, pero siempre me la confirma con David. La vez pasada que prediqué, también habló de lo mismo y hoy dijo, soltó eso y yo lo tenía acá anotado y me reía y decía, gracias Señor, amén. Pero el rencor nos tiene presos espiritualmente, iglesia.
como yo siempre digo, esta palabra la tomo para mi vida y para cada uno de ustedes, amén, porque el Señor nos enseña, nos pega el reto, como quien dice, a cada uno de nosotros, amén. Y yo meditaba en esta palabra, amén, en esta anécdota que es tan sencilla, pero tiene mucho significado. Es verdad, si nosotros no perdonamos, si nosotros no sanamos, si nosotros vivimos con ese rencor, estamos presos espiritualmente. No lo vemos, pero no podemos ser bendecidos, iglesia. Si nosotros llevamos eso, no podemos ser bendecidos, no podemos proseguir, no podemos adelantar, no podemos hacer nada en nuestras vidas. El diablo nos tiene presos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y a Dios le preocupa. A Dios le preocupa mucho que guardemos rencor. Porque Él en su palabra, ¿qué nos decía Levítico? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero tocar 3 ítems importantes de esto. Uno se encuentra en Romanos 12, 19. El que lo tenga y lo quiera leer, lo puede hacer. Y quien se anime. Romanos 12, 19. ¿Me escuchan bien todos? Pregunto, porque tengo la garganta, se me escucha bien, ¿no? Estoy hablando con las poquitas fuerzas que tengo. 12, 19. ¿Quién lo tiene? ¿Quién se anima? ¿Quién es el valiente? Aleluya. La hermana Yoli, muy bien. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Punto número 1 que anoté. Deja que el Señor sea tu juez. Amén. El Señor dice en esta palabra, mía es la venganza. ¿Cuántas veces vemos o nos pasa que por bronca queremos hacer nuestra propia justicia? ¿A cuántos le ha pasado? Amén. A veces nos enojamos, nos iramos tanto que, decimos, yo me voy a vengar. Esto lo hago yo. ¿A cuántos le pasó? Amén. Pero sin embargo, el Señor en su palabra dice, mía las venganzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muchas veces nos desesperamos, iglesia, pero el Señor te dice que seas paciente, que Él va a actuar sobre aquellos que te dañaron, sobre aquellos que te lastimaron. Lo digo yo que me ha pasado también. Muchas veces cuando nos lastiman, amén, creemos que todo se viene abajo, que todo se derrumba en nuestras vidas y el diablo empieza a manipular tu mente, a hacerte cegar de alguna manera, de que no va a haber solución, de que todo eso va a quedar así. Pero el Señor te dice, mía es la venganza. Y si Él nos dice eso, iglesia, ¿cómo no vamos a creer? El Señor te dice que cuando tú descanses en el Señor, Él va a actuar sobre esa persona que te ha hecho daño. Pero eso implica que nosotros nos tenemos que liberar primero. Porque si nosotros no nos liberamos, el Señor no va a hacer nada. Amén. Porque Él también, mediante eso, prueba nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ítem número 2, puse, Dios te ordena que perdones. ¿Quién quiere leer Mateos 6, 14 y 15? Mateo capítulo 6, 14 y 15. Gloria a Dios. 14 y 15. Dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén, qué tremendo, amén. Si no perdonás, dice el Señor, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Amén. El Señor es súper claro, iglesia, en este versículo. Debemos perdonar. Amén. Si nosotros queremos que el Padre perdone nuestras vidas, debemos perdonar. Aunque nos cueste, porque yo sé que cuesta. ¿Cuántos dicen amén?
A veces decimos, Señor, es muy difícil lo que nos mandas a hacer, ¿no? Pero el Señor dice que hay que perdonar para que el Señor perdone nuestras vidas. ¿Amén? Ítem número 3. El perdón y la reconciliación no es lo mismo. El perdón es un asunto de corazón. ¿Amén? El perdón tiene que ser genuino. Como yo siempre digo, cuando perdonamos tenemos que perdonar de corazón y no de labio. Porque muchas veces decimos, sí, te perdono, pero nuestro corazón no está perdonando. ¿Cuántos dicen amén? Al mundo se le puede escapar, a la persona no va a saber realmente tu honestidad, pero el Señor sí la sabe. El Señor examina nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. El Señor sabe si mentimos, si somos honestos. Y el Señor quiere que perdonemos de corazón. Y cuando perdonamos de corazón, el Señor nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo puse el perdón y la reconciliación no son lo mismo. Amén. Yo tomaba un ejemplo para que lo puedan entender. En un matrimonio, por ejemplo. En un matrimonio, si hay algún tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? O una pequeña pelea. Se pelean en el matrimonio, amén. El hombre hiera a la mujer o la mujer al hombre, viceversa, ¿no? Uno tiene que perdonar, amén, a la persona que le hizo el mal. Lo tiene que perdonar. Pero el Señor también tiene que actuar sobre la persona que hizo el mal. Amén. Esa persona también tiene que arrepentirse, reconocer su error. Amén. Pedir su perdón y ahí el Señor trae la reconciliación. Amén. Cuando el Señor actúa en ambos, cuando el Señor ve su corazón, los perdona a ambos, cuando ambos se arrepienten, se piden perdón, el Señor ahí empieza a reconciliar. Amén. Es todo un proceso, iglesia. Pero es así como el Señor reconcilia nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos ahora al libro de Génesis. Esto sí lo voy a leer yo. Génesis 25. Génesis capítulo 25 y versículo 19. Amén. Como dije al principio, la historia de Jacob y Esaú. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? Amén. Amén. ¿Cuántos no la conocen? Amén, la conocen todos. Muy bien. Vamos a leer, iglesia, Génesis capítulo 25, versículos 19. Dice el título: Nacimiento de Jacob y Esaú. Amén. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo: si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor y el Señor le respondió: en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para que diera luz, resultó que en su vientre había gemelos. El primero en salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. ¿Cuántos dicen amén? Acá, iglesia, vemos la historia, amén, de los hijos de Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú. La palabra nos habla de la profecía que Dios iba a cumplir sobre esos niños. Amén. El Señor le dice que iba a haber 2
naciones, amén, que iban a ser divididas. Recuerden que nosotros empezamos a hablar del rencor, ¿no? El Señor le da una profecía, que iba a haber dos naciones y que iban a ser divididas. Se refería nada más y nada menos que a sus hijos, amén. El Señor desde el vientre de Rebeca, como dice su palabra, el de vientre de nuestras madres, el Señor nos elige, el Señor nos conoce, amén. Y a pesar que eran dos niños gemelos que recién habían nacido sin ningún pecado, sin ninguna maldad, el Señor ya conocía su futuro y sabía lo que iba a pasar en ellos, amén. Dos hermanos, dos hermanitos, amén, que a lo largo iban a tener un tremendo problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a leer Génesis, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 1, y vamos a leer su palabra. Dice así: un día, cuando Isaac ya era anciano y sus ojos se le habían nublado hasta perder la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y Esaú respondió: aquí estoy. Isaac le dijo: mira, yo soy viejo y puedo morir en cualquier momento. Así que toma tus armas, es decir, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera. Mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú, Rebeca escuchaba. Esaú se fue al campo para cazar algo y traerlo. Entonces Rebeca fue a hablar con su hijo Jacob y le dijo: acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano Esaú, le dijo. Caza algo y tráemelo, hazme un guisado para que yo lo coma, y ante el Señor te bendiga, antes de que muera. Así que, hijo mío, escúchame y haz lo que voy a ordenarte. Ve al ganado ahora mismo y de entre las cabras tráeme de allí 2 buenos cabritos. Con ello haré para tu padre un guiso como a él le gusta. Luego tú se lo llevarás a tu padre para que él coma y te bendiga antes de que muera. Pero Jacob le dijo a su madre: si te fijas, mi hermano Esaú es muy velludo, pero yo soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe, entonces creerá que me estoy burlando de él, y en vez de bendición recibiré maldición. Y su madre le respondió: hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Tú hazme caso y ve a traer los cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre, y ella hizo un guisado como le gustaba a Isaac. Luego tomó Rebeca la ropa de Esaú, su hijo mayor, la mejor ropa que ella tenía en casa, y con ella vistió a Jacob, su hijo menor. Además, con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte del cuello donde no tenía vello. Y puso en las manos de Jacob, su hijo, el guisado y el pan que ella había preparado. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo: padre mío. Isaac respondió: aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste, así que ven y siéntate a comer de lo que has cazado para que me bendigas. Isaac le dijo a su hijo: ¿cómo fue que tan pronto hallaste algo que cazar, hijo mío? Y él respondió: es porque el Señor tu Dios me permitió encontrarlo. Isaac le dijo a Jacob: acércate, hijo mío, que voy a palparte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y éste lo palpó y le dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues tenía las manos velludas como la de Esaú, así que lo bendijo. Aunque le preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: sí, soy yo. Amén. Qué tremenda, iglesia. Creo que la palabra es bastante clara, amén. La historia es bastante clara. Qué tremendo acá como estos 2 hermanos, ¿no? Más que nada la madre y el hermano menor, amén, Jacob, por pura, no sé, como por pura envidia, será por puros celos, amén. Ella quería que la bendición la recibiera su hijo menor, amén, no Esaú.
Y qué tremendo cómo el diablo manipula la mente de esta madre en hacer esto, en mandarlo a su hijo a que fingiera ser su hermano, cuando Isaac quería bendecir a su hijo mayor, a su primogénito. Amén. Y qué tremendo es, ¿no? Cómo el diablo se mete en esta familia. Amén. Planta ahí una raíz de amargura, de un futuro rencor en la vida de sus hijos. Amén. Rebeca no se dio cuenta de lo que podía haber acontecido a futuro con esto. Amén. Lo que se iba a desencadenar. Amén. Lo que es, amén, la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Jacob hizo lo que su madre le dijo, le hizo caso, fingió ser su hermano, le mintió a su padre. Y lamentablemente y tristemente Isaac, como él no veía, le creyó y le dio la bendición a su hijo. Y seguimos leyendo. Nos quedamos en el 25. Dijo también Isaac: acércame lo que cazaste, hijo mío, para que yo coma y luego te bendiga. Y Jacob le acercó el guiso y además le llevó vino, e Isaac comió y bebió. Entonces Isaac le dijo: ahora, hijo mío, acércate y dame un vaso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo así: fíjense en el aroma de mi hijo, es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, que te dé abundante trigo y vino, que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en señor de tus hermanos, y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan. Pero sucedió que cuando Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú volvió de andar cazando. También él hizo un guisado, y se lo llevó a su padre, y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que tu hijo ha cazado para que me bendigas. Isaac, su padre, le dijo: ¿y tú quién eres? Y él le contestó: pues soy Saúl, tu hijo primogénito. A Isaac le sobrevino un gran estremecimiento y dijo: ¿y quién es el que vino aquí, trajo lo que cazó y me dio a comer de todo ello antes de que tú vinieras? Yo le di mi bendición y ha quedado bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una grande y amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mi padre mío. Isaac dijo: es que vino tu hermano y con engaños tomó tu bendición. Y Esaú respondió: qué bien le queda al nombre de Jacob. Ya me ha suplantado 2 veces. Primero me arrebató mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú: es que yo he puesto como señor tuyo y le he entregado a todos sus hermanos para que sean sus siervos. Además le he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú respondió a su padre: padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, padre mío. Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, le respondió así: tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra, y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano. Y una vez que te hayas fortalecido, te quitarás del cuello su yugo. Hasta ahí, amén. Qué tremendo, amén, iglesia, cómo Jacob engaña a su hermano con la ayuda de su madre, amén. Isaac le pide a su hijo Esaú ese guisado, le pide que vaya a cazar, le pide que con sus manos le arme esa comida, y sin embargo el diablo astuto, amén, se pone en la mente de Rebeca y le dice: no, anda vos y yo te hago el guisado para que le lleves a tu padre, amén. Y estas cosas, iglesia, aunque no nos demos cuenta o no nos sepamos, obviamente, porque no sabemos la vida de nadie, pero estos casos pasan mucho en la vida. Hay muchas familias que tristemente tienen ese favoritismo con los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos damos cuenta, amén, que si el Señor te dio hijos, hay que amarlos de la misma manera. Amén. Yo no soy madre todavía, amén,
pero es una lección que a futuro el Señor nos da de cómo debemos ser con nuestros hijos, amén. Que hay que amarnos y no hay que generar este roce entre ellos, amén. Vamos a seguir leyendo ahora el capítulo 27. Seguimos en el versículo 41. Dice el título: Jacob huye de Esaú. Amén. Dice así: Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido su padre. ¿Qué dice su palabra? ¿Llegó a qué? A odiar. ¿Qué dice, iglesia? Odiar. Amén. Decirle al Señor en este momento, levanta tus manos y decir: odio, sal de mi vida. Amén. Dice: y dijo en su corazón: ya están cerca los días de guardar tu luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando llegaron a oídos de Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, tu hermano Esaú halla consuelo cuando piensa en matarte. Así que hazme caso, hijo mío, y prepárate a huir de casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate a vivir con él por algún tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando se haya aplacado la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que tú le has hecho, yo te haré volver de allá. ¿Por qué voy a perder a ustedes dos en un solo día? ¿Amén? ¡Qué tremendo! Acá se desata la ira en la vida de Esaú, el enojo, la contienda, ¿amén? El rencor, como dije al principio. El diablo se mete en la vida de él por causa de lo que le hizo al hermano, ¿amén? ¿Y a qué conlleva esto, iglesia? Conlleva a un exilio. La madre le dice a Jacob que se vaya lejos, a la casa de su hermano, porque tu hermano te quiere matar, le dice, por lo que tú has hecho. Y no solamente por lo que él hizo, sino por lo que hizo ella también. Por causa de ella, logró que su hijo tenga que huir de su otro hijo. Qué tremendo lo que se desencadenó por una pequeña cosita, amén. Y muchas veces, iglesia, pasa eso. Por una pequeña cosita que no nos damos cuenta, se puede desencadenar un problema grandísimo. Por eso qué importante es que nosotros seamos astutos en el caminar del Señor, amén. Que seamos inteligentes a la hora de tomar decisiones, que no dejemos que el diablo se meta en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, amén. Cuando el diablo quiera desatar un problema, un enojo, una ira, un rencor en tu vida, que seas astuto y que no seamos como lo fue Rebeca, como lo fue Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que podamos ser astutos, iglesia, que le podamos ganar a Satanás para que no se desencadene ningún tipo de problema, amén. Y acá, si volvemos al capítulo anterior, se cumple la profecía. Cuando leímos el nacimiento de Jacob y Esaú, ¿qué decía la palabra? Que se iban a dividir dos naciones. Y acá se cumplió la profecía del Señor. Se iba a dividir Esaú por un lado y Jacob por el otro. Qué tremendo cómo el Señor profetiza sobre nuestras vidas, ¿no? El Señor nos conoce, iglesia, desde que nos formó en el vientre de nuestras madres. Aún nosotros no sabemos de qué pasará en nuestro futuro, pero el Señor lo sabe. Amén. El Señor cumplió su profecía. Amén. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 32. Yo lo voy adelantando para no hacerlo, pero después ustedes en sus casas, si quieren, pueden leer toda la historia, que es muy linda. Capítulo 32 y el versículo 1. Amén. Acá ya pasamos directamente al encuentro entre Esaú y Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Como le digo, lo adelanto por la hora, pero anteriormente, si leemos todo lo que pasa, ahí es cuando Jacob y Esaú se dividen. Amén. Uno va a una nación, uno va en otra. Jacob va a una nación, conoce a sus esposas, no sé si se recuerdan esa parte de la historia, que tuvo que trabajar 7 días por una, 7 años por una y 7 por la otra, que es Lea y Raquel, si no me equivoco.
¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Es una historia que después la pueden leer, pero vamos directamente al capítulo 32, que es cuando ellos se encuentran. Amén. Dice así: al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo: este es un campamento de Dios. Así que a aquel lugar lo llamó Mahanashim. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y le dio las siguientes instrucciones: díganle a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob: hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas, y también siervos y siervas. Envió a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú, y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia dividió en 2 campamentos a la gente que venía con él, y lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. También dijo Jacob: Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: vuelva a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado, y ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera a la madre junto a los hijos. Tú has dicho: yo te trataré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Jacob tenía miedo, amén. Él iba al encuentro con su hermano después de tanto tiempo, y obviamente él no se olvidó de ese odio de Esaú hacia él. Él no olvidó lo que le hizo a su hermano Esaú, amén. Como decir, él tuvo ese pequeño arrepentimiento en ese momento y tenía temor de su hermano. Él habrá pensado: me va a matar seguramente, no se habrá olvidado, pasaron los años, pero no se habrá olvidado. ¿Cuántas veces nos pasa, iglesia, que pasan los años y no nos podemos olvidar del rencor, del odio? Amén. Es ahí la cárcel espiritual, como decía, que el Señor pone en nuestras vidas, amén, por cualquier cosita, amén. Jacob tenía miedo de su hermano, pero sin embargo obedeció al Señor, porque el Señor le dijo que volviera a la tierra de su parentela, amén. Vamos a leer ahora el versículo 22. Dice el título: Jacob lucha con un ángel en Peniel. Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se desconyuntó. El hombre dijo: déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió: ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esa parte de su muslo, en el telón que se contrajo. Amén. La palabra nos enseña que Jacob luchó en Peniel con un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese ángel tenía un mensaje para él, le cambió su nombre. Amén.
¿Y cómo se llamaba? Israel, amén, que significa el que lucha con Dios, amén. Ahora quiero leer el 33 y con este vamos finalizando, que es la parte más importante de este mensaje. Dice, reconciliación entre Jacob y Esaú, amén. Dice su palabra, Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso primero a las siervas y a sus niños, luego a Lea y a sus niños, y por último a Raquel y a José. Luego él se adelantó a ellos y 7 veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó, lo besó y los dos lloraron. ¿Cuántos dicen amén? Pero al levantar Esaú la vista y ver que las mujeres ver a las mujeres y los niños, preguntó, ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió, son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus hijos y se inclinaron. Luego llegó Lea con sus niños y se inclinaron. Y tras ellos llegaron José y Raquel y también se inclinaron. Esaú preguntó, ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me ha encontrado? Y Jacob respondió, he querido ganarme la buena voluntad de mi señor. Y Esaú dijo, yo tengo ya demasiado, hermano mío, lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, por favor. Si me he ganado tu buena voluntad, acepta mi presente. El ver tu rostro es como haber visto el rostro de Dios. Tú me has mostrado tu buena voluntad. Acepta por favor el presente que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y todo es mío. Y tanto le insistió Jacob que Esaú lo aceptó y luego dijo a Esaú, vamos, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta alcanzar mi señor en Seir. Esaú le dijo, permíteme dejar contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo, ¿para qué hacerlo así? Muéstrame, mi señor, su buena voluntad. Ese mismo día Esaú volvió a seguir por su camino y Jacob se fue a Sucot. Allí construyó una casa y unas cabañas para su ganado, y por eso que en ese lugar le puso por nombre Sucot. De regreso a Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por 100 monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Allí plantó su tienda y levantó un altar a que llamó él Eloé Israel. Amén. Amén. Hermosa su palabra, iglesia. Hermosa la enseñanza de la reconciliación. Amén. Estos hermanos pasaron por un caos tremendo. Amén. Como dije anteriormente, el diablo quiso plantar esa semilla de odio, de rencor, al punto tal que Saúl quería matar a su propio hermano. Amén. Hay que tener mucho odio, iglesia, para hacer eso. Querer matar a tu hermano de sangre. Amén. Yo me pongo a pensar y digo, qué tremendo querer hacer eso en realidad, ¿no? Es tanto el odio que el diablo puso en sus vidas, pero sin embargo el Señor tenía un propósito para ellos. El Señor sabía que a pasar los años el Señor iba a traer esa reconciliación en esos dos hermanos. Ellos se pudieron reconciliar, se pudieron perdonar, amén. Pudieron olvidar todo lo que hicieron, amén. El Señor les llevó ese odio de Esaú y el Señor también le dio una lección de vida a Jacob por lo que él había hecho, amén, porque él había cometido el error contra su hermano, amén. Y esta historia, iglesia, nos enseña a que debemos perdonar, a que no debemos guardar ese rencor en nuestras vidas, amén. Acá la historia se ve reflejada en dos hermanos, pero el Señor nos enseña para toda la vida, amén. El odio no solamente entre familia, el odio puede ser en muchos aspectos, amén. La palabra, la Biblia,
nos enseña muchas historias de estas. Otra es la historia de José, que seguramente la conocen, sus hermanos cuando lo venden a él. Él también guardó odio por sus hermanos, por lo que le hicieron. Pero tiempo después José los puede perdonar, amén. Los recibe en su hogar, amén. Y el Señor hace eso, iglesia. Solo el Señor puede sanar nuestras heridas, amén. El Señor sana, el Señor reconcilia. Por eso yo te aliento, iglesia, que esta palabra la podamos meditar. Que podamos meditarla, amén. Que el Señor esté obrando en nosotros. Que el Señor nos sane, amén. ¿Cuántos quieren ser sanos? Amén. Yo, como siempre digo, la salvación es personal y la intimidad que nosotros tenemos con el Señor es personal. Yo no conozco los problemas de ninguno, cada uno lo sabe, amén. Pero el Señor nos lleva a perdonar, amén. Yo te invito, iglesia, a que te pongas de pie y con esto ya termino, amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que levantes tus manos, amén, y que le des gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra. Dile al Señor. Y que ahí en tu lugar empieces a meditar. Yo no sé tu problema, iglesia, como lo dije anteriormente. Yo no sé a quién tienes que perdonar en este momento. Yo no sé si una persona te lastimó, si una persona te hirió, si una persona te traicionó. Amén. Sea lo que sea, el Señor te está hablando en este momento. El Señor te dice, olvida, perdona, yo soy tu Dios. Todo lo que te han hecho, el Señor es nuestro juez, dice su palabra. El Señor hará su justicia. Solo perdona, iglesia. Solo suelta. En esta noche el Señor te manda que sueltes ese odio, que sueltes ese rencor, lo que sea que te esté pasando, lo que sea que te esté aconteciendo. El Señor te dice, suelta, porque yo soy tu Dios y yo voy delante de ti. Yo soy tu juez. No dudes de mi vida. No guardes ese rencor en tu vida, en tu corazón. No estés en esa cárcel espiritual. El Señor te quiere hacer libre. El Señor te quiere hacer libre, iglesia. Pero si nosotros guardamos ese rencor en nuestras vidas, no vamos a poder crecer. Si nosotros guardamos ese rencor en nuestras vidas, el Señor no puede obrar en nosotros. Y el Señor quiere obrar en ti. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere llevarte a otro lugar. El Señor quiere derramar más de su presencia. El Señor quiere derramar sus dones en tu vida. El Señor te quiere usar de una manera tremenda, iglesia, porque Él te ha escogido desde el vientre de tu madre. El Señor tiene una profecía para cada uno de nosotros, así como la tuvo en la vida de Rebeca. El Señor la tiene para ti, para tu descendencia, para tu familia. Solo te dice el Señor, suelta lo que tienes que soltar. Que todo lo que te haga mal no impida que tú crezcas en el caminar del Señor. No permitas que el diablo, iglesia, se meta en tu corazón, se meta en tu casa, se meta en tu vida, en tu familia, en tu mente. Dale batalla, dice el Señor. Es hora, dice el Señor Jesús, que se levanten esos guerreros y esas guerreras. Es hora que empecemos a batallar contra las artimañas de Satanás, aún en un mundo que se corrompe día a día, aún en un mundo que está lleno de tentación, lleno de delincuencia. El Señor te dice, iglesia, clama. Iglesia, no te rindas. Iglesia, no te enfríes, dice el Señor, porque peores cosas vendrán en esta tierra, peores cosas acontecerán, pero el Señor es tu Dios quien te guarda, quien te protege. El Señor es tu Dios quien quiere levantarte. El Señor es tu Dios que quiere restaurar tu vida, que quiere restaurar tu mente, tu familia. Solo suelta, dice el Señor. Suelta toda raíz de amargura que te tiene apresurado. Suelta toda raíz de amargura, dice el Señor, que hay en tu mente. Todo lo que te tiene
que la renueva día a día, iglesia. Solo cree, dice el Señor, solo cree y verás mi gloria. Es su palabra, iglesia, es su palabra la que se cumple. En el nombre de Jesús, suelta, dice el Señor, suelta y verás mi gloria. Verás como yo me postro ante ti. Verás como yo me postro en tu familia. Verás como yo actúo, dice el Señor. Verás mis milagros, dice el Señor. Verás que yo soy tu Dios, que traeré libertad, que traeré libertad en tu casa, que cumpliré cada sueño, cada meta. Solo suelta, dice el Señor. Permíteme entrar en tu vida, te dice el Padre en esta noche. En el nombre de Jesús, iglesia. Aleluya. Así en ese espíritu vamos a adorar al Señor. El Señor conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. El Señor está en tu presencia. Dile lo que tienes. Suelta lo que te detiene a avanzar en el servicio a Dios, en la adoración al Padre. Adórale, oh Espíritu Santo, poderoso Dios. Hay presencia del Espíritu. Oh, adórale, 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 adórale. Dile que lo necesitas. Dile que lo amas. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Oh, la presencia de Dios está ahí. Está a tu lado. Al frente tuyo está el Espíritu Santo para escuchar lo que vas a soltar por tu boca. Porque el Señor en esta noche te hace libre. El Señor conoce lo que hay dentro de nuestro corazón y a veces cuesta que salga. Hoy es el Señor que nos habló. Entregar toda carga, toda angustia, toda tristeza, todo desánimo y desaliento. Oh Señor, nos haces libre hoy. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Santo, 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 santo. Oh glorioso Dios.